En España, el médico Andrés Piquer, él recomendaba leer, él era ilustrado, pero recomendaba leer con cuidado, que había que leer, sin peligro podían leer a Descartes, a Malebranche o a Newton, pero decían no vayan a leer a Spinoza ni a Bale, porque ellos, o los que imitan sus pensamientos, porque ellos son terribles, son unos ateos que les van a borrar todo vestigio de credibilidad en la religión. Pues no lean a estas personas. Y a las personas que leían o seguían tanto a Spinoza como a Bale, en España se les llamaba materialistas. A todos estos pensadores radicales se les llamaba materialistas. También Spinoza y Bale y otros pensadores de esta época de la Ilustración van a dar origen a lo que se conoce como el deísmo. El deísmo o los deístas. El deísmo viene del latín deus, que significa Dios. Literalmente, es la creencia en un ser supremo. Los deístas creen en una religión natural opuesta a la religión revelada, refiriéndose en particular al cristianismo. Desde mediados del siglo XVII se creía que el Ser Supremo creó el mundo y lo dejó seguir su curso de acuerdo con unas leyes que implantó en el principio y ahora no las podía cambiar. Es decir, había una religión revelada que es el cristianismo, pero además una religión natural, ¿sí? Como estas ideas de Spinoza, de que bueno, pues Dios es la naturaleza, entonces no necesitamos que se revele nada. Y si creo yo no necesito una religión revelada para poder creer en Dios, para creer en un ser supremo, creador de todo. Entonces pues es una religión natural. Y Dios creó el mundo, creó el universo y lo dejó seguir. Ya le dio sus reglas, sus leyes naturales y lo dejó. Y ya no las puede modificar. Entonces las cosas, Newton, que había explicado lo que se llamaba la mecánica celeste, entonces pues ahí decían, pues ahí está la prueba, el universo sigue unas reglas, ya no se pueden modificar esas reglas, entonces es un ser supremo que creó un universo, ya lo dejó andar solito, ya como que se desentendió del universo porque ya está manejando, ya está creciendo solo. Es a partir de la década de 1740 cuando el deísmo se difunde como nunca antes. El deísmo, pues, es de los autores ilustrados franceses los que más lo van a divulgar, especialmente Voltaire. Bueno, ya se habían minado los fundamentos de la creencia en Dios, pues ahora había que minar la creencia en el diablo. Es decir, bueno, pues ya probamos que Dios no es como nos lo pintaron, nos lo enseñaron, pues ahora vamos a probar que el diablo tampoco existe. Entonces había ahora que hacer otra campaña en contra del diablo y de todas sus manifestaciones, fantasmas, espíritus, brujas, etc. En Holanda, un autor, Balthasar Bekker, publica este libro de Beto Verde Wereld, que significa del mundo embrujado, sobre el mundo embrujado, en donde utilizando el método de Descartes, la duda metódica de Descartes, empezar a refutar, no, pues no existen no existe el diablo, no existen los fantasmas, los espíritus son fenómenos naturales, las brujas no tienen poder sobrenatural, son simplemente ancianas que viven aisladas y que conocen las propiedades de las plantas, que conocen que los animales tienen ciertos venenos que en el ser humano tienen efecto, entonces es lo único que saben. Ellas no tienen poderes sobrenaturales, ni tienen pactos con el diablo, se acuestan con el diablo ni nada por el estilo, con los súcubos o con los íncubos. Entonces es otro paso más de romper con estas creencias tradicionales. En el mundo de lengua alemana, Christian Thomasius va a encabezar la campaña para terminar los juicios por brujería. Es curioso que en los países protestantes no tenían inquisición, pero sí tenían tribunales que perseguían la brujería y condenaban el delito de brujería. Y hay lugares como, y eso también ocurrió en Estados Unidos, pero en el siglo XVII con mucho mayor frecuencia en los estados alemanes, los juicios por brujería eran cosa de todos los días. A cualquier mujer la acusaban por bruja. Entonces Christian Thomasius, él era un jurista que también llegó a decir, pues es que eso no existe, el poder del sobrenatural de las brujas no existe.
y no se puede condenar nada más porque una pobre anciana vive rodeada de animales extraños o tiene bebedizos extraños o hace bebedizos o pócimas, y nada más por eso la van a acusar de bruja y van a decir que tiene pacto con el diablo. Entonces, esta es otra manifestación, les decía, del pensamiento ilusorio, borrar también la existencia o la creencia en estos seres. En la Nueva España, si bien no se va a poder erradicar la creencia en el diablo y en los fantasmas o el poder de las brujas, pero van a llegar todas estas corrientes de Europa, al grado de que en 1792 el franciscano Joaquín de Bosch, un michoacano, escribe La portentosa vida de la muerte, la emperatriz de los sepulcros. Y esto porque, decía él, su finalidad es para que los lectores tengan a la muerte en su memoria, ¿sí? Memento mori, acuérdate que algún día te vas a morir. La que sigue, por favor. Como ven ahí, decía, pues bueno, recuerden, sí, pues pueden creer que la felicidad se puede alcanzar en esta vida, pero si llegan a creer eso, acuérdense que algún día se van a morir, y pues más vale hacer las paces con la muerte, como están haciendo ahí, y hasta con un testigo de calidad sobre que hay que hacer las paces con la muerte, ¿no? Porque pues, no se les olvide que algún día van a tener que rendir cuentas ante, pues no sé, ante alguien, ¿no? Pero se van a morir, o sea, la vida no dura para siempre. Bueno, esto es en cuanto a la religión. Vamos a ver en cuanto al derecho y la política, las ideas ilustradas. Pues les decía que el latín había ido cediendo la primacía, y en su lugar se empezó a introducir o a convertirse, aunque no desaparece el latín, la lengua francesa se va a empezar a reconocer como una lengua ilustrada, como una lengua para el pensamiento erudito. Hacia 1700 el cartesianismo y su derivación, que es el malebranchismo, de Malebranche, las filosofías mejor colocadas, ya tenían incluso en algunos países respaldo gubernamental y eclesiástico, porque los eclesiásticos y ciertos gobernantes pensaban que no era tan pernicioso la filosofía de Descartes y de sus seguidores como la de otros ilustrados. El escolasticismo, es decir, la creencia en la filosofía medieval, todavía seguía siendo oficial en escuelas de Francia, Italia, en los Países Bajos, España y Portugal, pero ya estaba en franca retirada. Católicos y protestantes se basaban en la misma herencia intelectual cristiana y el mismo cuerpo de experiencia europea, ¿sí? Aunque eran unos cristianos y otros católicos, todos habían bebido de la misma sabiduría, del mismo pensamiento político y jurídico medieval. Entonces, en Inglaterra, John Locke, él en el siglo XVIII va a leer a Richard Hooker, es contemporáneo de Newton, John Locke. Richard Hooker era otro autor inglés que a su vez había leído a Santo Tomás de Aquino. Entonces John Locke indirectamente había bebido de las mismas fuentes medievales para escribir su segundo tratado sobre el gobierno civil, que publica en 1690 y que tiene gran influencia un siglo después en los autores ilustrados franceses. Y también, sin embargo, va a haber una diferencia que, con lo que hemos dicho ya de la religión y de la naturaleza, de la creencia que tenían, o más bien la asociación que se hacía de la Dios y la naturaleza. Vamos a ver que la innovación que introduce John Locke, aunque está repitiendo grosso modo lo que ya había dicho Tomás de Aquino, él dice, bueno, pero todo deriva de las leyes y del derecho natural. Hay derechos naturales y hay una ley moral natural que obliga en conciencia tanto a gobernantes como a gobernados. Y esta ley natural, pues todos los hombres con el uso de su razón no necesitan que exista una ley que diga, tú tienes una constitución, un código que diga, tienes derecho a la libertad, a la libre expresión. No, porque son derechos naturales, aunque no hay una ley que te diga que tú tienes esos derechos, los tienes por ser un ser humano y porque son naturales. Esa es la diferencia que va a tener él con Tomás de Aquino, él y todos los que lo van a seguir.